Bueno, buenos días a todos. Ya Buenos veo días, que doctor. ya veo que la mayoría se han ido conectando. Yo pienso que ya podemos dar inicio a la clase. ¿Listo? Es importante que dentro de la dinámica dentro de la dinámica que tenemos, que sea algo participativo, que todos podamos intervenir, ojalá. Que esto es algo nuevo para todos, adicionalmente, porque digamos, es una incursión a la virtualidad casi que obligada por las circunstancias, pero pues es una oportunidad para comenzar a explorar estas herramientas y darnos cuenta que realmente nos pueden servir mucho. Todos nos estamos familiarizando con la plataforma y pues esperemos que esto sea una solución importante para las eventualidades que tenemos en estos momentos. Entonces hoy vamos a hablar del sistema osteomuscular, básicamente cómo podemos iniciar la exploración desde el punto de vista de la anamnesis. Aló. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, se ya. escucha. Ya. Entonces, antes de la exploración física, y todos lo sabemos, y digamos que este ha sido el ejercicio como de todo este semestre, es realizar una adecuada anamnesis. Entonces, hoy vamos a hablar de la anamnesis del sistema osteomuscular. ¿Por qué es importante? Porque la anamnesis nos puede proporcionar hasta un 90% del juicio diagnóstico o la aproximación diagnóstica que puede llegar a tener nuestro paciente. Entonces, dentro de la anamnesis, la información biográfica, los datos básicos que todos sabemos que debe tener una historia, el nombre, edad, procedencia, silencio el micrófono. Por favor, cerremos los micrófonos. Bueno, entonces en la información biográfica están todos los datos iniciales que uno le pregunta al paciente, dónde vive. Doctor, sí. Qué pena. Es que se quitó la pantalla, o sea, la diapositiva. Ah, ok. Ya. Gracias. Listo, ahora sí. Sí, señor, gracias. Okay. Entonces, como les venía diciendo, la información biográfica son los datos iniciales, los datos que recolectamos como estrato, nombre, procedencia, fecha de nacimiento, profesión, religión, que son importantes de todas maneras, para orientar la anamnesis. Dentro de los motivos de consulta principales, pacientes que vienen consultando por una patología osteomuscular, pues el principal, casi que el 90% va a ser el dolor. Dolor que puede ser óseo, articular, muscular, y que debemos aprender a diferenciar, ¿no?
Otro motivo de consulta es la debilidad, que tiene que ver más un poco con el sistema muscular. La deformidad que puede ser un evento que haya sido progresivo o que se presente de manera crónica, o una deformidad aguda que usualmente está más relacionada con eventos traumáticos. La limitación del movimiento, la impotencia funcional, que hace referencia a la dificultad que puede tener la persona, ya sea por una afectación a nivel articular, pero también aquí es importante hacer un diferencial con enfermedades, por ejemplo, neurológicas, en donde la limitación del movimiento no está relacionada directamente con un daño a nivel articular o una inflamación, una sinovitis articular, sino que está más relacionado con una denervación. Entonces, por ejemplo, la persona no puede mover la extremidad, no es porque haya un dolor como tal, sino que hubo una alteración neurológica que pudo haber generado esa limitación del movimiento. La tumefacción o la aparición de un tumor, ya sea adyacente a nivel de una articulación, por un derrame articular, por ejemplo. La rigidez, sobre todo es muy importante en pacientes con artritis reumatoidea o artritis en general, que manifiestan que se quedan como tiesos, por así decirlo, las manos, los pies, incluso al momento de hacer sus movimientos en general, cruzar las piernas, por ejemplo. Y el chasquido articular o el sonido articular que se puede generar o que puede percibir el paciente al momento de hacer algún tipo de movimiento a nivel articular. Entonces, estos son como los motivos de consulta más directos o más relacionados como tal al sistema osteomuscular, pero no hay que olvidar que tenemos sintomatologías asociadas que nos pueden estar indicando también una patología osteoarticular. Entonces, el dolor ya habíamos visto, puede ser óseo, puede ser articular y puede ser muscular. Yo adicionaría ahí el dolor referido, ¿no? Entonces, el dolor óseo tiende a ser un dolor más intenso, más vivo, bien localizado. Esto cuando ocurre, por ejemplo, cuando hay un traumatismo, entonces una fractura, pues obviamente el dolor va a estar muy focalizado, muy localizado en el sitio donde ocurrió el trauma. Algunas veces puede ser irradiado, y esto ocurre sobre todo cuando el trauma se da a nivel de la columna lumbar, torácica, en donde nos va a generar lo que llamamos un dolor referido. Entonces no va a doler directamente, solamente en el sitio donde ocurrió el trauma, de pronto ocurrió la fractura de la vértebra, sino va a tener una irradiación de acuerdo al compromiso de las raíces dorsales a nivel distal. El dolor puede ser sordo y difuso, sobre todo ya como tal en patologías primarias óseas, por ejemplo la enfermedad de Payet, en donde el crecimiento o la deformidad que se genera por el consumo metabólico del hueso comienza a generar ya más dolores por compresión de estructuras adyacentes. Entonces, en ese caso, ese dolor óseo puede ser más inespecífico, ¿sí? Y el dolor óseo que está relacionado de pronto con cáncer, ya es ese dolor que en estadios avanzados se vuelve casi que insoportable, que no resuelve frente al manejo usual con medicamentos como los AINES o con el acetaminofén, y que usualmente tiene un predominio más en la noche y que afecta definitivamente la calidad del sueño, es decir, despierta al paciente. Entonces nos puede ayudar a diferenciar ese tipo de dolor. El dolor articular, ese sí va a estar mal localizado como tal en la región o área topográfica afectada, es decir, si tengo una alteración en el codo, pues me va a doler usualmente
o el paciente va a referir un dolor directamente sobre la articulación o adyacente a la articulación. Aquí volvemos a insistir, puede haber un dolor referido, ¿sí? Entonces, un dolor a nivel de columna cervical, de la articulación como tal, que va a generar la manifestación clínica como tal en el paciente, como si fuese un dolor en el miembro superior y sobre todo en su región externa. Entonces también es importante tener en cuenta estos aspectos. El dolor articular se puede caracterizar adicionalmente en dos aspectos. Puede ser mecánico, puede ser inflamatorio. Entonces, el mecánico, la patología por excelencia o ejemplo es la osteoartrosis o la artrosis, que es la patología como que nos puede indicar como ejemplo en el caso de dolor mecánico, que es el que se da por desgaste o por compromiso de las estructuras por disminución de los espacios articulares. Y el inflamatorio es el que ya tiene los componentes de calor, rubor, dolor, tumefacción localizada, y que está más relacionado con patologías como la artritis, que tienen componentes autoinmunes que se constituyen como el origen como tal del dolor. El dolor muscular, usualmente el paciente no lo va a referir como calambres. Se puede presentar en reposo. Este dolor tiende a ser local o difuso. La intensidad puede ser desde nada hasta un dolor intenso, y usualmente el paciente puede manifestar que cuando se toca los grupos musculares puede haber dolor. El dolor de esfuerzo está más relacionado con una carencia o irrigación arterial o con homeopatías metabólicas, o sea, enfermedades propias como tal del músculo. Aquí también podemos nombrar la fibromialgia, que es una alteración como tal de la percepción del dolor, que usualmente está relacionada con cambios a nivel del clima, por ejemplo el frío, o estados emocionales, por ejemplo la depresión. Entonces pueden exacerbar o ese umbral del dolor que tienen estos pacientes resulta ser muy bajo y terminan manifestando dolores musculares generalizados. La debilidad, que fue otro de los motivos que caracterizamos ahí, se refiere a la falta de fuerza que se percibe desde el comienzo del movimiento. Entonces, puede ser muscular, pero también puede estar relacionado con una alteración neurológica, ya sea a nivel central o por motoneurona del asta anterior, o por motoneurona inferior, o por una alteración de la unión neuromuscular. En este caso, la alteración neuromuscular tendríamos la miastenia gravis como ejemplo, y que son patologías en donde la debilidad se da de manera progresiva, por ejemplo, por un movimiento repetitivo, pedirle, por ejemplo, al paciente que eleve las manos por encima de la cabeza, y digamos, ese ejercicio sostenido de mantener los brazos por encima de la cabeza comienza a generar lo que llamamos una fatigabilidad. Entonces, eso nos puede de pronto distinguir un paciente que tiene como tal una debilidad relacionada por patologías de la unión neuromuscular frente a patologías que estén relacionadas directamente con el músculo. Entonces, ustedes pueden ver ahí a su derecha de la pantalla como una tabla en donde podemos diferenciar la debilidad que nos puede manifestar el paciente. Si se refiere como tal a una miopatía o una enfermedad como tal del músculo, la debilidad va a ser más proximal. Proximal quiere decir
que va a estar la afectación a nivel, por ejemplo, de la cintura escapular o de la cintura pélvica, en donde vamos a tener la dificultad, ¿sí? Frente a una alteración neuropática en donde la debilidad va a ser más distal. Usualmente en las miopatías no hay alteración de la sensibilidad, en las neuropatías sí. Usualmente en las miopatías los reflejos sociotendinosos están disminuidos, pero que siempre van a estar presentes hasta el final. En cambio, en afectaciones neuropáticas usualmente puede haber una abolición de los reflejos. ¿Y qué cambios vamos a ver? En una miopatía, pues va a haber necrosis, inflamación como tal a nivel de los grupos musculares que se puede evidenciar por una biopsia muscular. Y en la neuropatía lo que tiene que haber es una atrofia muscular. Entonces ahí es importante cómo hacer esa diferenciación. Vamos a ver este video que nos va a mostrar a un paciente de 18 años con enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad, una miopatía que nos indica que hay una alteración, una debilidad de los músculos a nivel proximal, o sea, a nivel de cintura pélvica o a nivel de cintura escapulohumeral. Entonces, ustedes ahí pueden ver cómo el niño, para poderse poner en bipedestación, pues no lo haría como normalmente uno lo haría, ¿no? Sino que tiene que necesariamente generar todo un apoyo para poderse poner en pie. Usualmente estos niños terminan muchas veces sosteniéndose sobre su propio cuerpo. En este caso, este niño se ayuda de una silla para poderse poner en pie, pero muchos de ellos comienzan a sostenerse sobre las extremidades inferiores, y a medida que se van poniendo en una posición más erguida, pues se van sosteniendo del tronco hasta que finalmente logran mantener la posición en la que en bipedestación completa. Entonces eso ya es un signo de debilidad proximal. ¿Listo? La deformidad es el otro motivo de consulta que caracterizamos. Esta alteración de la forma de una articulación como consecuencia de variaciones en su volumen. En el caso de la sinovitis o la inflamación articular, o en la posición respectiva de los elementos óseos. Esta segunda es más relacionada con algún evento traumático, una fractura o una luxación. Entonces también recordemos que nos pueden consultar por eso. Limitación del movimiento, entonces puede ser pasiva. Ustedes todavía no han visto exploración física. Entonces podemos hablar de una movilidad pasiva y de una movilidad activa. La movilidad pasiva es la que yo le hago al paciente, es decir, no se viene por dolor en el codo, y la movilidad pasiva es la que yo hago como explorador y muevo la extremidad sin que el paciente intervenga en dicho movimiento. Entonces, usualmente cuando tengo ese paciente y yo trato de hacer esa movilidad pasiva y manifiesta dolor, o uno ve gestos de dolor en la cara del paciente, probablemente vamos a tener una afectación como tal de la articulación. La movilidad activa es cuando yo le digo al paciente: muévame el brazo, flexióneme el antebrazo sobre el brazo. Si no lo puedo hacer, es probable que esa afectación no sea siempre directamente articular, sino uno tiene que sospechar, por ejemplo, que el paciente tuvo una enfermedad cerebrovascular
y lo que hizo fue un ACV que le generó una parálisis como tal de la extremidad que estamos examinando. Entonces es importante diferenciarlo y eso lo van a ver de pronto más claramente cuando revisen la exploración física del sistema osteocular. La anquilosis se refiere a la ausencia total de movimiento, usualmente se presenta por fusión, en este caso en la imagen, fusión vertebral. Entonces lo que hace es que una articulación que tenía algún grado de movilidad, pues al fusionarse pierde ese grado de movilidad y pues se ve la afectación como tal. Los bloqueos se refieren a una fijación súbita de la articulación en el curso del movimiento con imposibilidad momentánea de volver a su posición normal. Estos bloqueos usualmente se pueden presentar en pacientes con artrosis, en donde la disminución del espacio articular puede generar este tipo de situaciones en los cuales se genera, como dice ahí, un bloqueo. Entonces yo voy a tratar de flexionar la rodilla y hay algo que hace que se presente la dificultad, pero igual si yo continúo haciendo el esfuerzo para hacer la flexión, pues finalmente se va a lograr. Estos bloqueos a veces pueden ser dolorosos, otras veces no, el paciente no va a manifestar ningún tipo de dolor. La tumefacción o la aparición de lesiones con forma de tumor adyacentes a las articulaciones, entonces se da por un aumento de volumen de la articulación como consecuencia ya sea del engrosamiento de la cápsula sinovial o por acumulación de líquido articular. Entonces en el codo podemos ver más la acumulación de líquido intraarticular. En cambio, en la fotografía de la rodilla es más como consecuencia de una inflamación a nivel de la cápsula sinovial, lo que llamamos una tendinitis. La rigidez es la sensación de engrosamiento y torpeza en distintas regiones articulares, es decir, en manos o en dedos o al momento de cruzar las piernas hay cierta dificultad similar a un bloqueo, ¿sí? Pero a diferencia del bloqueo, esta rigidez tiende a ser más, a persistir un poco más en el tiempo, sobre todo cuando hablamos de patologías como la artritis. Entonces ahí pueden ver dentro de los criterios para artritis reumatoidea, como uno de ellos es la rigidez matutina, y esta rigidez matutina debe ser al menos de 1 hora o más de duración. Entonces, cuando uno le pide al paciente o el paciente dice, no, es que eso las manos no las puedo mover, como que se me quedan duras, como que no puedo agarrar los objetos porque se me ponen duras las manos, es un indicativo de que ese paciente tiene una rigidez articular. Entonces, si esa rigidez articular dura al menos 1 hora o más, nos podría comenzar a orientar frente al diagnóstico de una artritis reumatoidea. Si la rigidez es momentánea, entonces me levanté hoy en la mañana y sentí que no podía doblar bien los dedos de las manos, pero me duró, no sé, 2-3 minutos mientras de pronto yo realizaba alguna actividad y ya después las puedo mover como normalmente lo hago, pues ya no estamos hablando como tal de una rigidez en el contexto de una artritis, sino sería más en el contexto de una artrosis por el tiempo de duración. Los chasquidos articulares, entonces los chasquidos son ruidos de tono alto, una duración breve, que aparecen una sola vez por movimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo hago la movilidad pasiva de una articulación y en ese movimiento que yo hago solamente se presenta una sola vez el chasquido.
Usualmente está asociado a que un tendón se engancha a nivel articular y se suelta bruscamente. Entonces eso genera un chasquido. Los crujidos son ruidos de tono más alto y múltiples en cada movimiento. Entonces vuelvo al ejercicio. Le hago movilidad pasiva al paciente y vamos a escuchar estos ruidos articulares múltiples veces mientras yo voy haciendo, no sé, la flexión o la extensión de la articulación. Y los roces son ruidos un poco más débiles, prolongados, y que sea por deslizamiento de dos superficies rugosas. Entonces, usualmente eso uno lo puede ver o evidenciar clínicamente al momento de la exploración, por ejemplo, de la rodilla, en donde puede haber deslizamiento de la rótula o de la patela sobre las superficies articulares como tal de la rodilla. Entonces ahí es donde podemos encontrar roces articulares. Entonces son los ruidos más tenues o más débiles. Entonces el paciente también nos puede consultar, por ejemplo, por eso. Doctor, es que cuando camino me suenan las rodillas, o cuando muevo los dedos siento unos chasquidos, unos crujidos de los dedos. Entonces usualmente estos chasquidos articulares, cuando no generan dolor, usualmente uno los considera como normales o como que no están relacionados con ninguna patología como tal. Pero cuando estos chasquidos, crujidos, comienzan a ser percibidos por el paciente y se asocian con algún tipo de dolor, ¿sí? Entonces presenta el chasquido, el crujido y el paciente manifiesta dolor, ahí sí ya tenemos que comenzar a sospechar que hay una patología a nivel articular en el paciente. Entonces es importante hacer esa diferenciación porque a veces uno cuando se chasquea los dedos, por ejemplo, es normal que le suenen las famosas yucas, pero eso no quiere decir que uno tenga una alteración como tal articular, sino simplemente es las vainas tendinosas que se sueltan de manera brusca sin que esto indique una patología. Cuando yo hago eso y ya comienza a generar dolor o comienza a generar cambios como sinovitis o inflamación a nivel articular, dolor localizado o deformidad, pues obviamente uno ya comienza a pensar en que hay una patología como tal articular. Una vez definido como el motivo de consulta, entonces entramos a lo que es la historia de la enfermedad actual y los síntomas debilitantes. Entonces ya es la elaboración más específica de cada uno de los síntomas. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente el ejercicio de la clase pasada. ¿Qué podemos preguntar? ¿Cuándo se dio cuenta por primera vez del dolor? ¿Esto a qué nos va a ayudar a establecer? Pues obviamente una temporalidad de la sintomatología. Si es algo agudo, si es algo que se presenta de manera crónica. ¿Dónde nota el dolor? Señale la zona más dolorosa con un dedo. Entonces esto nos va a ayudar a realizar un poco la aproximación topográfica del sitio del dolor. Entonces dice, no, me duele la rodilla. Entonces se señala la rodilla con un dedo y uno podría decir, bueno, sí es probable que sea la rodilla porque está señalándose de manera específica la articulación. Pero recordemos que existe el dolor referido y que ese dolor de rodilla pudiera ser consecuencia de una compresión de una raíz a nivel lumbar, ¿sí? Entonces también es importante. Entonces en este caso, cuando uno le dice al paciente dónde nota el dolor, usualmente la descripción puede decir la rodilla, pero no nos va a señalar un punto preciso, porque realmente el dolor va a ser más inespecífico en ese sentido, que no lo puede localizar muy puntualmente. El dolor se produjo de repente, entonces, por ejemplo, para nombrar una enfermedad, el dolor producido por la artritis gotosa es un dolor que inicia de manera súbita o aguda
y que usualmente la crisis o la exacerbación de ese dolor se da más en la noche. Entonces también es importante establecer la manera en la que aparece el dolor. El dolor aparece a diario, entonces si ese dolor nos ayuda a orientarnos sobre si es continuo, si es intermitente, o si es eventualmente es nuevo. ¿Durante qué parte de las 24 horas del día es peor el dolor? Si es por la mañana, entonces uno puede pensar en un proceso como una artritis reumatoidea. Si es a primera hora de la tarde, uno pudiera pensar en un dolor psicógeno o en un dolor relacionado más con artrosis por el movimiento. Entonces, a medida que la persona hace más movimiento, pues el dolor comienza a acentuarse más en la tarde o en horas de la noche. Entonces, eso también es importante precisar. Una enfermedad reciente precedió al dolor. Entonces, si ustedes revisaron en Argenta, bueno, en los libros de semiología donde hayan revisado el tema, hay enfermedades que preceden a las manifestaciones articulares, sobre todo artritis reactivas o artritis sépticas, cuyo origen puede ser un cuadro de una gastroenteritis, por ejemplo, una hepatitis A, tener muy presente de pronto las patologías como el SIDA, como enfermedades que pudieran favorecer un proceso de una artritis o la diabetes. Entonces es importante tener en cuenta esos factores. ¿Qué hace que empeore el dolor? Entonces ahí ya podemos comenzar a diferenciar si el dolor es mecánico o es inflamatorio. Entonces si el dolor lo empeora el inicio de la actividad física, caminar, entonces uno puede pensar que es un dolor más mecánico. Si el dolor no empeora o no se modifica, pero es persistente, pues uno ya comienza a pensar que el dolor es más inflamatorio. O el paciente que dice, no, eso con todo lo que yo haga se me empeora, pues uno puede comenzar a sospechar que el dolor puede tener más un componente psicógeno. ¿Qué hace usted para aliviar el dolor? Entonces, doctor, me pongo pañitos de agua tibia, me pongo hielo, me tomo un ibuprofeno, me tomo un acetaminofén, me tomo un tramadol, que ya es un medicamento que es mucho más fuerte para manejo del dolor. Entonces esto es importante también. Entonces volvemos al dolor de origen tumoral. No se va a aliviar seguramente con un acetaminofén o un ibuprofeno, un naproxeno, un AINES, sino probablemente va a necesitar medicamentos que modulen un poco más el dolor, como un tramadol o como la codeína, ¿sí? Entonces todo eso es importante también establecerlo. ¿Y por qué también es importante además establecer eso? Pues para ver patologías asociadas por un consumo desmesurado, por ejemplo, de AINES, que pudieran generar en el paciente una úlcera péptica y terminar en una hemorragia digestivas. El dolor se alivia con el reposo. Entonces, si el paciente me dice que sí, seguramente estamos hablando de un dolor mecánico, como una artrosis. Si no se alivia con el reposo, ya sabemos, lo más seguro es que puede tener un componente inflamatorio y ya nos estamos orientando en ese sentido. ¿Qué tipos de fármacos ha tomado para aliviar el dolor? Eso ya lo mencionamos hace un momento. Ha observado si el dolor cambia según el clima. Entonces, usualmente los dolores asociados con disminución de la temperatura pueden estar relacionados con artrosis, por ejemplo, o si se presentan también por variación en la temperatura, pues también podemos pensar que es un paciente que se queja de un dolor generalizado y estaremos hablando probablemente
de un dolor muscular como la fibromialgia, que también se puede modificar con los cambios climáticos. Tiene dificultad para ponerse los zapatos o el abrigo. Entonces aquí ya comenzamos a indagar no solamente si el paciente puede llegar a tener una rigidez articular por una artritis, sino evaluar también el componente neurológico. Entonces, si la dificultad está más por un déficit neurológico secundario a una enfermedad cerebrovascular. Alguna vez el dolor le despierta por la noche, entonces usualmente uno puede pensar que si la respuesta es positiva, puede estar relacionado con una patología de origen tumoral o de pronto con una artritis gotosa. Recordemos que el dolor es intenso y sobre todo en la noche y puede afectar la calidad del sueño. El dolor se extiende a otra parte del cuerpo, entonces aquí ya comenzamos a hablar del dolor referido. Entonces un dolor a una falsa ciática, que sería el dolor que se extiende a la muslo, pero que no baja más allá de la región posterior de la pierna. Entonces es una falsa ciática y el origen de ese dolor probablemente va a estar a nivel de la pelvis. Entonces son los dolores referidos. O el dolor que les comentaba, el dolor de que el paciente manifiesta que es de la rodilla, pero realmente esa puede ser la extensión del dolor que se está manifestando por una patología a nivel lumbar. Ha observado si el dolor se mueve de una articulación a otra, entonces ahí hablamos de la patocronía del dolor o de la intermitencia del dolor. ¿Ha habido alguna lesión, sobreuso o distensión? Es decir, por ejemplo, pacientes que de manera continua tienen que estar frente a un computador escribiendo, hacen movimientos repetitivos, o las personas que trabajan en una fábrica empacando algún tipo de elementos repetitivos que pueden terminar generando algunas alteraciones a nivel articular, ya sea sobreuso o ya sea que en el ejercicio de esas actividades se presente una lesión como un traumatismo. ¿Ha observado alguna tumefacción? Entonces, usualmente ustedes conocerán lo que tradicionalmente uno llama los lobanillos, que realmente es el líquido articular que forma una tumefacción o un tumor a nivel de la muñeca, de la articulación de la muñeca. Entonces el paciente le puede a uno informar sobre ese tipo de anormalidades, o el quiste de Becker que se ubica en la región posterior de la rodilla, o sea, a nivel del hueco popliteo. Entonces, algunos pacientes se quejan de dolor y de sensación de que tienen una bola o una tumefacción en ese sitio. Entonces, cuando hablamos de tumefacción, siempre es importante también verificar luego en el examen físico o en el interrogatorio si hay dolor asociado a la tumefacción, si presenta sensación de calor localizada en la tumefacción, que nos pudiera orientar más frente a un cuadro inflamatorio versus a una alteración como tal de los tendones o de la cápsula articular. Están afectados otros huesos, músculos o articulaciones, entonces esto nos permite verificar si solamente hay un compromiso óseo, o si ese compromiso óseo está generando algún otro tipo de alteraciones a nivel muscular o de las articulaciones por contigüidad. Es una enfermedad primaria del hueso que produce que el hueso comience a generar una deformación o un crecimiento acelerado y que comience a comprimir estructuras adyacentes. Ha tenido recientemente una faringitis, entonces recordemos la fiebre reumática como manifestación inicial de una artritis reumatoidea. Entonces también es importante
establecer la posibilidad que el origen sea posterior a un cuadro infeccioso a nivel de la faringe. En esta tabla la encontramos en argente, nos ayuda a diferenciar lo que es el dolor mecánico, del inflamatorio y del psicógeno. Entonces ya habíamos hablado del dolor, si se produce cuando la persona comienza la actividad del movimiento, de caminar, uno piensa que el dolor puede ser más mecánico y sobre todo si disminuye o cede cuando el paciente ya se queda quieto. Entonces el viejito que le dice a uno, doctor, es que esas rodillas me duelen mucho, pero yo camino 2-3 cuadras y paro, y entonces cuando paro descanso 1 o 2 minutos y me pasa el dolor. Entonces eso uno ya dice es un dolor mecánico. Si no cede en el reposo, ya sabemos es inflamatorio. Y cuando hablamos del dolor psicógeno, a veces sí, a veces no, sean más inespecífico frente al hecho de que la persona haga algún tipo de actividad o inicie el movimiento. La rigidez articular, entonces en el mecánico puede haber una rigidez inicial, pero es de minutos. En cambio, en la rigidez articular de origen inflamatorio, pues usualmente sí puede superar la hora y es más acentual al levantarse, o sea, es más matinal en la mañana. En el caso del dolor psicógeno, pues hay escasa o ninguna variación frente a la rigidez, o no hay una manifestación específica de esta. En el dolor mecánico hay fatiga, en el inflamatorio, en el mecánico no hay fatiga, en el inflamatorio sí puede haber fatiga, sobre todo en la tarde. Y en el psicógeno usualmente el paciente dice que se levanta cansado, agotado, incluso desde que se levanta en la mañana. En el dolor de origen mecánico puede haber algo de debilidad, en el inflamatorio sí puede estar más acentuada esa debilidad, y en el paciente psicógeno realmente puede haber una desproporción frente al tema de la debilidad. Entonces puede decir que se siente muy agotado, que no se puede mover, que no puede hacer nada, pero realmente está más relacionada con el aspecto psicológico emocional de la persona. El dolor mecánico usualmente no está relacionado con depresión, en cambio en el inflamatorio sí, porque es un dolor que va a estar acompañando al paciente de manera constante, y en el psicógeno sí es habitual que haya depresión. En cuanto a la tumefacción, el dolor mecánico, puede haber derrame sinovial o sinovitis leve. Sinovitis es la inflamación como tal de la articulación en el dolor mecánico, pero en el inflamatorio sí definitivamente uno va a encontrar la sinovitis o la inflamación como tal de la articulación asociado a un derrame sinovial. En el psicógeno realmente no vamos a evidenciar absolutamente nada en el paciente. Dolor a la palpación, en el dolor mecánico sí puede haber, en el inflamatorio siempre va a haber. Sí, por eso cuando uno hace la exploración física de un paciente con dolor en articulaciones de las manos, por ejemplo, uno va a palpar cada una de las articulaciones buscando qué dolor, y es un signo muy importante del dolor de tipo inflamatorio. En el psicógeno le duele por todo, incluso si uno lo mira, dice el paciente que le duele. Entonces ahí ya uno puede hacer la diferenciación. En el dolor mecánico puede haber calor y rubor, pero no es lo usual. En el inflamatorio obviamente sí tienen que haber esos signos que son típicos de inflamación, y en el psicógeno nuevamente vamos a encontrar que no hay un hallazgo positivo en este aspecto. Las crepitaciones en el dolor mecánico son gruesas, en el inflamatorio son finas, y en el psicógeno usualmente no hay, excepto que sea un paciente, un viejito que además tenga un dolor mecánico. Entonces ahí las podríamos encontrar.
Dolor referido, entonces aquí hay algunos ejemplos de dolor referido. Entonces un dolor que se origina en la región cervical inferior. El dolor puede estar localizado en brazo, en antebrazo, en la región escapular, a nivel pectoral. Un dolor cuyo origen está en esófago se pudiera irradiar a nivel external o a nivel dorsal. Y si nos damos cuenta, puede tener una manifestación osteomuscular, pero el origen realmente no nos habla de una patología a nivel del sistema osteomuscular. Un dolor cuyo origen es en el diafragma, igualmente nos pudiera dar una manifestación errónea de patología osteomuscular por su irradiación, ¿sí? Entonces pudiera ser un paciente que se queja constantemente del dolor en un hombro y cuando uno hace la exploración física, pues realmente uno no le encuentra nada a nivel del hombro. Entonces uno ya comienza a pensar que es un dolor referido y que probablemente el origen del dolor no está confinado al sistema osteomuscular. Entonces en este caso podría ser a nivel del diafragma. Una alteración a nivel de órganos pélvicos puede dar un dolor en el sacro, un dolor de cadera que sí es osteoarticular, puede dar un dolor a nivel de los glúteos, o a nivel articular directamente de la cadera, o un dolor de la rodilla. Entonces también es importante porque el paciente me puede consultar por el dolor de rodilla, pero el origen es la cadera y la rodilla se encuentra indemne. Entonces al momento de hacer la exploración física del paciente, pues no voy a encontrar ninguna alteración en la rodilla. ¿Por qué? Porque su origen es más a nivel articular, de la cadera, de las articulaciones sacroiliacas, por ejemplo. Entonces es importantísimo siempre pensar que ese dolor osteoarticular o puede tener un origen osteoarticular, pero no propiamente en el sitio donde el paciente me lo refiere, o que no es un dolor osteoarticular, sino está relacionado con un dolor referido y cuyo origen es otro órgano, por ejemplo. Eso está en el taller, la patocronía del dolor, la evolución en el tiempo del dolor. Entonces, si hablamos de un dolor autolimitado, es un episodio agudo que remite de manera total, como en el caso de la artritis gotosa, de reumatismo palindrómico y de las tendinitis. El aditivo progresivo, entonces tengo dolor en una articulación y se comienzan a afectar otras articulaciones. Entonces me comenzó el dolor en la rodilla derecha y posteriormente me siguió el dolor en la rodilla izquierda y además en las articulaciones del tarso y además en los dedos de los pies. Entonces hablamos de un dolor aditivo progresivo. El migratorio es que me dolió, no sé, la interfalángica proximal del segundo dedo de la mano derecha, y me dolió y me pasó, y después me dolió la interfalángica proximal de la otra mano, o me dolió las articulaciones de los dedos, ¿sí? Entonces el dolor inicial cede y se va o migra hacia otra articulación. Y el recurrente es aquel dolor que se da de manera intermitente y que va y vuelve. No olvidar que tenemos unas escalas para hacer la cuantificación del dolor. Entonces ahí tenemos dos ejemplos, una numérica, una más relacionada de manera subjetiva con que el dolor es leve, moderado, intenso, muy intenso o el peor de la vida, o utilizar la numérica, que obviamente está más indicada en personas que tienen un concepto, una concepción de los números, porque si le pregunto de pronto a una persona que nunca ha ido al colegio, pues probablemente yo le pongo esos números y aleatoriamente me va a señalar algunos.
Entonces en esos casos podemos utilizar esta escala, la escala visual, que uno le dice, bueno, y de acuerdo a esas caritas, ¿cuánto le duele? La carita triste va a ser el dolor más intenso y la feliz es que no tiene dolor. Entonces todo esto lo podemos utilizar y es muy importante para hacer una valoración de la intensidad del dolor. Frente a la debilidad podemos preguntar que si tiene dificultad para peinarse. Ahí que podríamos averiguar, pues si el paciente manifiesta que sí, entonces preguntarle si es por el hecho repetitivo de peinarse que pudiera indicarnos una enfermedad como tal, por ejemplo una miastenia o una esclerosis múltiple, por ejemplo, si hablamos de patologías de origen neurológico. Tiene dificultad para levantar objetos, entonces ahí podríamos pensar que esa dificultad pudiera estar relacionada porque me duele una articulación y no puedo levantar el celular, o porque tuve un accidente cerebrovascular y la dificultad está por un déficit neurológico. A detectar algún problema para sujetar un bolígrafo, un lapicero. Entonces en este aspecto uno podría hablar de patologías ya más distales, por ejemplo un síndrome del túnel del carpo, en donde tenemos un compromiso como tal ya distal del nervio y que nos impide o nos dificulta hacer algún tipo de labores como porque por afectación de los músculos que permiten la aducción de los dedos, o por una alteración, no sé, por una tenosinovitis de Quervain, por una alteración como tal tendinosa que no me permite agarrar los objetos de manera adecuada, o por un dedo en martillo o un dedo en gatillo, en donde los tendones generan un resalto del dedo y pues no me permite de pronto en ocasiones agarrar un objeto de manera adecuada. Tiene dificultad para girar los pomos de las puertas o el elemento con el que uno abre la puerta. Eso nos permite también orientarnos ya sea hacia un déficit neurológico por una enfermedad cerebrovascular o la debilidad que puede tener por afectación ya más distal de por ejemplo del nervio radial, que no permita hacer algún movimiento de pronosupinación, ¿sí? Tiene problemas para ponerse de pie después de estar sentado en una silla. Entonces esta pregunta nos permite evaluar lo que hablábamos de la debilidad proximal o la debilidad distal. Entonces si el paciente manifiesta que sí, que le toca sostenerse de los apoyos que tiene la silla, o que si la silla no tiene apoyos, que le toca poner las manos en las piernas o en el tórax para poderse levantar, pues estamos hablando que el paciente probablemente está presentando una debilidad proximal y que nos puede ser indicativa de una patología más muscular. Ha observado que a medida que avanza el día haya un cambio en la debilidad. Entonces esto es válido sobre todo en pacientes con miastenia gravis, en los cuales por esas actividades repetitivas del día comienzan a ver más acentuada esa debilidad. Entonces en la mañana se levantaron bien, pero a medida que va avanzando el día se comienza a evidenciar ya el compromiso como tal muscular y manifiesta que esa debilidad se vuelve más marcada. ¿Ha observado alguna disminución del tamaño de sus músculos? Entonces buscando que atrofias que nos pudieran orientar hacia patologías neurogénicas o neurológicas. Los músculos débiles están rígidos, igual puede estar orientando a patologías de tipo neurológico por denervación.
de los grupos musculares distales. Tiene problemas de visión borrosa, problemas para tragar, para masticar. Entonces, usualmente esto está igualmente relacionado con patologías de la placa motora muscular que nos pudieran estar indicando este tipo de problemas. Guillain-Barré, por ejemplo. Deformidad. Cuando observó por primera vez la deformidad, esto nos permite dar una temporalidad frente a lo que nos manifiesta el paciente. Entonces, si la deformidad es secundaria a un proceso de una osteoartrosis, pues obviamente la deformidad va a ser progresiva y probablemente va a tener, no sé, 6, 7 meses o más de evolución. Si la deformidad se produjo de repente, entonces puede haber sido una luxación. Entonces iba caminando y se me torció la rodilla, entonces se luxó la patela o rótula. Estaba haciendo una actividad física y me caí sobre la mano y entonces se deformó el dedo. Entonces estamos hablando de una luxación como tal del dedo como consecuencia de un traumatismo, ¿sí? ¿Ha habido algún cambio de la deformidad a lo largo del tiempo? Entonces, ¿cómo ha sido la evolución como tal de dicha deformidad? Volvemos al tema de las artritis o de las artrosis. La deformidad usualmente en el tiempo se da de manera crónica y en el caso de las artritis, usualmente el daño articular se puede evidenciar de una manera más marcada. Por ejemplo, pueden llegar a presentar los dedos en cisne o el dedo en botonera, que son ya malformaciones mucho más avanzadas de la artritis reumatoidea, por ejemplo, y cuando ya tiene un componente muy importante de afectación. Limitación al movimiento, lo mismo que referenciamos anteriormente, si hay dificultad para peinarse, para ponerse los zapatos, para vestirse, buscando afectaciones, además de las articulares, afectaciones a nivel neurológico. En antecedentes médicos, entonces, por ejemplo, el consumo de algunos medicamentos como diuréticos, el consumo de alcohol, entonces la cervecita, y el paciente toma cerveza toda la semana y al finalizar la semana tiene un ataque de gota, una artritis gotosa. Son pacientes diagnosticados con artritis gotosa y toma hipouricemiantes, o sea, para disminuir las concentraciones de ácido úrico, que es uno de los motivos por los cuales se da la artritis gotosa, y genera un dolor agudo. Entonces, usualmente cuando se inicia un paciente con hipouricemiantes, pueden manifestar una crisis de dolor inicial y luego sí la resolución. Pacientes con consumo de sustancias psicoactivas y que además usan drogas por vía endovenosa pueden generar una artritis séptica, o pacientes que tuvieron algún trauma a nivel articular y puede haber habido un foco de entrada para un microorganismo, puede generar una artritis séptica o infecciosa. La promiscuidad sexual, que puede estar asociada a artritis por VIH, que usualmente tienden a ser artritis sépticas, o artritis por un componente autoinmune, como en el caso de hepatitis virales. El uso de corticoides, que puede generar una necrosis ósea vascular, un aplastamiento vertebral, o que es lo mismo una fractura patológica, por disminución del depósito de calcio a nivel óseo. Entonces ocurre que un aplastamiento vertebral o una fractura patológica. Afecciones como diarrea, uretritis, faringitis, conjuntivitis, que nos pueden hablar de artritis reactivas como la fiebre reumática o el síndrome de Reiter.
Artritis enterohepáticas, cuyo origen son cuadros diarreicos, como una shigellosis, por ejemplo, y las relacionadas con el estrés o cambios climáticos que ya hemos mencionado en el caso de la fibromialgia. Pacientes que sufren de manera recurrente de los mal llamados cólicos nefríticos, cuyo origen de esa litiasis renal puede ser la acumulación de cristales de ácido úrico, aunque claramente no siempre ese es el origen. No quiere decir que todo el que tenga o sufra de cálculos renales va a tener gota. El antecedente de contactos previos, por ejemplo, pacientes que han tenido rubeola, parotiditis, hepatitis A, aunque es muy raro, digamos, en esta última, en la hepatitis A, que termine generando en un paciente una artritis secundaria hepatitis A, pero pudiera suceder. Eso es lo que llamamos un nexo epidemiológico, que ahora está de moda. La drogadicción, obviamente por el uso de elementos no asépticos, agujas, entonces inyectan los fármacos, perdón, y eso, el compartir esas agujas, pues puede aumentar el riesgo de contagio de VIH, de hepatitis B o C, y terminar generando artritis sépticas. La promiscuidad sexual, entonces artritis ocasionadas por el gonococo, artritis gonocóxicas, las artritis propias del VIH y las artritis virales, ya sea por hepatitis B o C. El alcoholismo puede terminar generando una artritis séptica, una necrosis ósea vascular, gota, que ya se había mencionado. La diabetes está muy asociada con artritis sépticas, con enfermedades de Dupuytren, que son las retracciones tendinosas a nivel de la palma de la mano, las artritis neuropáticas o de Charcot. Entonces recordemos que los diabéticos tienden a generar un daño a nivel de las fibras nerviosas distales, y pues eso nos puede generar una artritis en ese aspecto. Síndrome del túnel del carpo, está más asociada con la capsulitis adhesiva del hombro, el llamado hombro congelado, que es el hombro que, como su nombre lo indica, está congelado, está quieto, pero al momento de hacer una movilidad pasiva, no hay dolor. Y también puede estar relacionado, en el caso de la diabetes, con osteoartritis. La psoriasis puede generar una artritis psoriática, la sífilis y la lepra, una artropatía neuropática o de Charcot, porque igual por denervación distal de las fibras nerviosas. Medicamentos, entonces el tamoxifeno puede generar una poliartritis simétrica. El tamoxifeno es un medicamento que puede ser muy utilizado en estos tiempos en pacientes, en mujeres con cáncer de seno. Los diuréticos, que se usa mucho en pacientes hipertensos, pueden desencadenar una artritis gotosa porque aumentan los niveles de ácido úrico en el organismo. Los corticoides, sobre todo su uso crónico mayor a 6 meses, puede producir una artritis séptica por disminución propias de los corticoides en cuanto a la respuesta inmune. Puede producir una necrosis avascular, una osteomielitis, que es la infección ya como tal del hueso, no solo de la articulación. Una artropatía neuropática por denervación, osteoporosis, que es otro de los efectos secundarios del uso prolongado de corticoides. Una degeneración tendinosa, que es otro efecto secundario de los corticoides, y máxime si estos corticoides los ponemos a nivel intraarticular. Entonces nos puede generar muchas afectaciones en esos sistemas. Los corticoides en pulsos igualmente, o de corticoides de depósito,
Uno los puede utilizar para el dolor, pero de manera errática nos puede generar también dolor, artralgia, artritis. La ciclosporina nos puede generar artralgia, la levoflumida nos puede generar tenosinovitis como la de Corbane o Dupuytren. Medicamentos que uno usualmente utiliza para el tratamiento de la tuberculosis, como la isoniazida, la clorpromacina, que es un medicamento o un psicofármaco, la lovastatina, que es un medicamento para el control de los niveles de colesterol, la quinidina, que es un medicamento para el manejo del paludismo, el metildopa, que es un medicamento que se usa mucho en embarazadas para el manejo de hipertensión arterial por el bajo riesgo a nivel del feto, puede generar lupus, y el lupus usualmente está asociado a alteraciones articulares, artritis, derrames articulares a nivel de la sinovial, de las rodillas, del codo, bueno, de todas las articulaciones. Entonces también es muy importante tener presente si nuestro paciente está consumiendo algún tipo de estos medicamentos que pudiéramos asociar con la sintomatología que antibióticos como las quinolonas, el interferón alfa, vacunas como la vacuna contra la hepatitis B o la antirrubeola pueden generar artritis reactivas, la vacuna contra la OSG, antihipertensivos como los beta bloqueadores, quelantes del hierro como la diferiprona, la vitamina A también puede generar artralgias o mialgias, y eso es válido también para la isotretinoína, que es un sintético de la vitamina A, que se utiliza para pacientes con acné. Entonces también es importante que puede generar o dolores articulares o dolores musculares. Las estatinas que se usan con mucha frecuencia en nuestros viejitos, hay que tener cuidado porque pueden producir miositis, o inflamación del músculo, dolores musculares, calambres musculares. Entonces muchas veces uno ve esa asociación al inicio al viejito de la estatina y comienza a quejarse de dolores o calambres musculares. Entonces ahí también es importante evaluar el grado de compromiso que pudiera generar eso en el músculo. ¿Por qué? Porque eso puede terminar en una necrosis del músculo si el uso de estas estatinas se prolonga en el tiempo y el paciente sigue con las molestias. Frente a antecedentes laborales o ambientales, hay patologías que se describieron en relación con actividades deportivas, por ejemplo la epicondilitis lateral o epicondilitis o codo de tenista, o la epitroqueleitis o epicondilitis medial, que también es llamada codo de golfista, la tenosinovitis de Corbane, que está más relacionada con actividades de manualidades, actividades manuales, oficios más domésticos o de la casa. Entonces afecta sobre todo a las personas que dedican mucho tiempo a oficios de la casa, servicios generales, por ejemplo. El fenómeno de Raynaud, que está asociado en pacientes que presentan o se exponen mejor a cambios bruscos de temperatura, entonces que están en el ambiente cálido y tienen que meter las manos en un refrigerador para sacar el hielo o algún elemento del refrigerador, y generan esos cambios que vemos en esa imagen, en donde vamos a ver esos cambios de coloración por una disminución del flujo sanguíneo distal, por una vasoconstricción de los vasos a nivel distal. Entonces todo esto, digamos, este fenómeno de Raynaud está muy asociado con enfermedades del colágeno, con patologías con patologías como artritis de origen usualmente genético. Entonces son
asociaciones frente a trabajos que puede tener nuestro paciente y que pueden indicar alguna alteración en este sentido. Las epicondilitis, por ejemplo, fueron descritas en esos deportes, pero eso no quiere decir que a uno no le dé. Entonces, si uno lava losa de manera constante o repetitiva, uno podría ganarse una epicondilitis, ya sea una epicondilitis lateral o medial. O los ejercicios repetitivos, como las secretarias que están en el computador, o uno en estas épocas que nos toca estar un poco más pegados al computador, pues uno pudiera terminar generando este tipo de patologías por sobreuso articular. Antecedentes familiares, entonces hay algunas asociaciones descritas, por ejemplo, con el complejo mayor de histocompatibilidad, en donde puede haber un riesgo de que si un familiar cercano mío sufre alguna de estas patologías, pues es probable que yo también pueda tenerlas por esas asociaciones con el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, entonces hay que indagar sobre antecedentes de lupus eritematoso sistémicos, artritis reumatoidea, síndrome de Zika u ojo seco, síndrome de Sjögren, que es lo mismo, la espondilitis anquilosante, que cuando vean el examen físico pues van a ver el test de Schober, que nos puede ayudar para el seguimiento de esta patología. La enfermedad de Reiter, que es conjuntivitis, diarrea y uretritis, la espondilitis psoriásica, la gota o la artritis gotosa, los nódulos de Everde, que son más distales, y patologías como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, que son las famosas o las colitis inflamatorias. Entonces, si tenemos antecedentes familiares de esas patologías, también es importante. ¿Por qué? Porque estas nos pueden orientar a que mi paciente también eventualmente pudiera tener alguna de esas patologías. Y ya para finalizar, dar unos ejemplos de otros síntomas que debemos buscar en el paciente. Entonces, buscar compromiso del estado general, como sudoración, fiebre, escalofríos, pérdida de peso, que nos oriente frente a patologías de origen tumoral. Entonces, un paciente con un síndrome constitucional que siempre tiene fiebre en las noches y que ha perdido peso de manera constante, pues uno comienza a pensar que pudiera ser, no quiere decir que sí va a ser eso, pero pudiera ser un tumor, ¿sí? Los escalofríos nos pudieran orientar frente a una artritis séptica, por ejemplo. La fiebre, la sudoración nos pudiera orientar frente a patologías inflamatorias, ¿sí? Entonces también es importante indagar por estos síntomas. Pacientes que reportan ras cutáneo, entonces en enfermedades como el lupus, la enfermedad de Lyme, que es la ocasionada por el huésped, que es la garrapata, la fiebre reumática, que produce un ras característico, la dermatomiositis, que son las enfermedades de la piel y el músculo, que tienen un componente más a nivel de la enfermedad del colágeno, colagenosis, la presencia de lesiones queratóxicas, o duras, por así decirlo, más rígidas, en artritis psoriásica, en el síndrome de Reiter. Pacientes con urticarias, cuyo origen sea una enfermedad de Sjögren, un lupus, una vasculitis, una artritis. Los nódulos a nivel articular en las artritis reumatoideas, los tofos, como lo podemos ver ahí en ese pie, y la inflamación que se da a nivel de la articulación del grueso artejo de ese pie. El lupus también nos puede generar la aparición de nódulos, la fiebre reumática, patologías como la sarcoidosis.
El fenómeno de Raynaud, que ya lo habíamos hablado, asociado con enfermedades del colágeno, vasculitis, patologías autoinmunes, como las gamopatías monoclonales, la cirrosis biliar primaria, las hepatitis crónicas reactivas o activas, leucemias. Entonces todo esto nos puede comenzar a orientar frente a ese tipo de patologías. La caída del pelo difuso en un paciente que pudiera tener lupus, una enfermedad del tejido conectivo, pacientes que se quejan de fotosensibilidad, entonces se exponen al sol y generan ras en la piel o generan a nivel de los ojos fastidio a la luz como tal, podría estar asociado con lupus, con diabetes. La libido reticularis, que es la coloración violácea de las extremidades, es secundaria por una vasculitis, por un lupus, por un síndrome antifosfolípido, por una artritis reumatoidea. Entonces ahí es muy importante, y como se los insistí en la clase pasada, la revisión por sistemas nos va a permitir, y sobre todo en patologías nos va a permitir un poco más frente al diagnóstico que pueda tener nuestro paciente. Porque muchas veces el solo dolor articular no nos va a definir mucho. ¿Sí? Un paciente que se queja de dolor articular de las manos, pues uno dice, uy, ¿qué podría ser? Artrosis, una artritis, y dentro de las artritis, el sinnúmero de artritis que pudieran haber reactivas, autoinmunes, por enfermedad del tejido colágeno. Entonces, es básico hacer esas búsquedas en la revisión por sistemas, en la averiguación de los antecedentes como tal, personales y familiares. Entonces, muy básico para poder hacer una mejor orientación diagnóstica en la patología osteomuscular. Obviamente, también es básico y es muy importante para que al momento de hacer el examen físico, nosotros no vayamos le duele la rodilla, entonces hagámosle todas las pruebas de rodilla, no, porque recordemos que ese dolor de rodilla pudiera ser un dolor referido y realmente mi paciente no necesita pruebas de rodilla, sino pruebas a nivel de para determinar si hay alguna alteración a nivel de cadera. Entonces las maniobras de cierre y apertura de la cadera, el test de Thomas, ¿sí? Para buscar realmente el origen de la patología. Entonces, esto no solamente nos sirve para hacer la orientación diagnóstica, sino para saber realmente yo qué voy a ir a buscar en mi paciente, ¿sí? Y no es, entonces me aprendo todas las maniobras para exploración del sistema osteomuscular y le hago todo al paciente, no, porque se podría hacer, claro, pero pues eso implicaría que nos vamos a gastar más tiempo en una consulta, que vamos a hacer pruebas innecesarias que realmente uno ya con la enfermedad actual y el interrogatorio en general, uno ya sabe que van a salir negativas o que no van a ser indicativas de nada, ¿sí? Entonces también es importante en ese aspecto para saber yo qué le voy a realizar a mi paciente, qué pruebas o qué maniobras complementarias puedo utilizar para definir ya finalmente qué tiene mi paciente o qué exámenes paraclínicos tengo que pedirle a mi paciente, porque si es una patología neurológica que me está generando la alteración a nivel distal del miembro inferior, pues yo nada voy a ganar mandándole una radiografía de la cadera, una radiografía de la rodilla, porque realmente ahí no voy a encontrar nada, ¿sí? Entonces es importante que nosotros tengamos claro esos aspectos. Cosas tan simples, diría uno, como una úlcera a nivel de mucosa oral o a nivel genital, nos pudiera generar una sospecha diagnóstica, por ejemplo, un lupus o una síndrome Reiter, sobre todo en úlceras indoloras.
Entonces, esas minucias en patología osteomuscular terminan siendo muy, muy importantes y nos pueden ayudar mucho a orientar como tal el diagnóstico y las pruebas que yo voy a realizar en el examen físico y las ayudas diagnósticas que yo eventualmente pueda solicitar más adelante. Compromiso oftalmológico, entonces el ojo seco, entonces ya nos puede orientar sobre síndrome de Sjögren, la conjuntivitis más diarrea más uretritis, entonces uno dice, bueno, podría ser un síndrome de Reiter. La arteritis de células gigantes, que se caracteriza por amaurosis o pérdida súbita de la visión, por diplopía, por ptosis palpebral o párpado caído, que es lo mismo, o por disminución de la agudeza visual. Entonces uno dice, mira, arteritis de células gigantes, y esta arteritis de células gigantes, al tener un componente autoinmune, también nos genera una artritis, ¿sí?, relacionada con la arteritis. Entonces ahí uno tiene que aprender a correlacionar mucho en esos aspectos. Bueno, chicos, doctores, ¿preguntas? No, señor. ¿Todos revisaron el taller? Sí, señor. Sí, bueno. Igual la idea del taller es una guía. Yo casi siempre los he generado como buscando algunas cosas muy, muy, muy específicas o muy puntuales que les puedan servir, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, y me mandaron el capítulo completo de Argente, de la semiología de Argente, pero bueno, y que de todo eso pudiera ser importante. Pudiera decir todo, pero pues hay cosas en las cuales uno quisiera ser más puntual y que de pronto dentro de la experiencia que uno tiene, pues uno considera que es como lo que deben tener más claro en dichos aspectos, ¿sí? Eso no quiere decir que las demás cosas que estén en otros libros no sean relevantes, claro que sí son supremamente relevantes, pero pues la idea de la guía es eso, es como que no vayan tan perdidos, que tengan como una ruta y digan, bueno, pues revisemos esto, y para tener un soporte, como decir, bueno, la sintomatología osteomuscular, los motivos de consulta principales son esto, y cada uno de esos síntomas representan esto, o el concepto es este. Entonces la idea de la guía es más como eso. Obviamente esto lo tendremos o se tendrá que reforzar una vez retornemos a la normalidad con el aspecto práctico, que es supremamente importante, y pues en últimas es lo que va a complementar una muy buena anamnesis en cualquiera de los sistemas. Entonces es importante. Yo les dejé ahí un crucigrama que se llama, sí, como para... ¿Cómo? Que es la actividad de autoaprendizaje, para reforzar algunas cositas básicas, como para que los motivara a realizar la revisión como tal del taller. Y por aquí veo que algunos ya lo han contestado. Oscar, Juan Carlos, Ana, Malagón, Alejandra, María Andrea, Angélica, Soledad, Natalia, Gihan. Entonces la idea es que los que no lo han contestado ingresen ahí al enlace y lo diligencien. Es más como para reforzar lo que ustedes hicieron en el taller. Igual esta clase queda grabada, entonces también para que los compañeros que de pronto no pudieron ingresar la vean, y para que también les sirvan a ustedes de repaso. Las diapositivas igual yo se las voy a enviar con la doctora María Paula para que las publiquen en la plataforma del campus virtual, y pues también las puedan tener ahí como orientación para
para que ustedes vayan ensayando, para que ustedes vayan aprovechando este tiempo de aislamiento obligatorio y, y con sus familiares, bueno, los que tengan el papá, la mamá, la abuelita, hacer este tipo de interrogatorios relacionados con la patología osteomuscular y más o menos tener una idea de qué deben preguntar o qué deben preguntarle a sus pacientes. ¿Listo, doctores? ¿Alguna otra inquietud de pronto? No, señor. Bueno, chicos, entonces muchas gracias por estar ahí. Yo entiendo el esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo y que cada uno de sus profes y cada uno de nosotros estamos haciendo también por tratar de no atrasarnos, por lo menos en el aspecto teórico y entendiendo también las dificultades que cada uno de ustedes pudieran tener, ¿no? El acceso a internet, bueno, muchas cosas. Entonces, les agradezco por eso, porque no es tan fácil. Y estamos viéndonos, doctores. ¿Listo? Gracias, doctor. Yo creo que si ya no hay más preguntas, terminamos aquí. Que tengan un feliz día y pues sigan en sus actividades, no dejen de estudiar. Ustedes ya saben los temas que tienen en sus programas de curso, entonces la idea es que aprovechen este tiempo, que eso de todas maneras les servirá para distraerse un poco, porque eso no es muy cómodo, uno estar encerrado sin poder salir, sin poder hacer las actividades que usualmente uno venía haciendo, ¿sí? Entonces pues es importante que ustedes también dentro de ese proceso de autogestión repasen los temas, lean mucho. Con eso cuando retornemos pues va a ser mucho más fácil hacer el seguimiento de las prácticas como tal. ¿Listo, chicos? Muy buenos días a todos y feliz día. ¿Listo? Bueno, Muchas gracias. igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Solo Muchas gracias. Hasta luego.